de los teóricos, Lisa, Gisela, y faltan Santiago y Guadalupe. Pero bueno, esta semana arrancan los prácticos ya. Ya perdimos una clase y no sabemos cuántas clases vamos a perder en este cuatrimestre. Todavía no sabemos. Espero que sean pocas clases. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué hace una materia de comunicación y medios en una carrera de artes. ¿No es así? ¿Se preguntan eso? Y no, tiene mucho que ver. O se anotan así ciegamente con absoluta confianza. Pero el arte que comunica. esto es relevante para ustedes. ¿Es así? Bueno, me gusta la actitud. La fe ciega, ¿no? Bueno, esta materia se llamaba teoría y medio de la comunicación antes. Después se llamó teorías de los medios y ahora se llama teoría de los medios y de la comunicación. No sé, sutiles diferencias que, bueno, no sé si tiene mucha relevancia, pero bueno, hay alumnos del plan viejo, me dijeron, ¿es así? ¿O son todos del plan nuevo? Yo soy plan viejo, pero empecé hace poco igual. Bueno, hay dos planes, al parecer. Plan nuevo, plan viejo. Si tienen plan viejo, se puede pasar al plan nuevo, ¿no? Bueno, efectivamente, la idea de comunicación históricamente se contrapuso a la idea estética. A mí me interesaría entonces relacionar la idea de comunicación con la idea de arte y la idea de estética. ¿De cómo podemos relacionar? Bueno, el contenido de la materia les cuento un poco. Vamos a arrancar con la Escuela de Palo Alto, que es una escuela de psicoterapia, pero tienen una teoría de la comunicación. Así que bueno, vamos a revisar esta teoría de la comunicación de la Escuela de Palo Alto y después vamos a revisar la cuestión de los distintos dispositivos. Vamos a arrancar de la escritura, vamos a pasar por el cine, la fotografía, la literatura, ¿sí? Todas estas manifestaciones artísticas como dispositivos, ¿sí? Hoy, efectivamente, no se puede pensar la cultura y el arte sin la dimensión tecnológica, sin la dimensión mediática. Así que bueno, vamos a poner mucha atención en este concepto de dispositivo, sobre todo dispositivo tecnológico, que hoy es imprescindible, digamos, pensar. Por otro lado, a mí me interesaba repensar la cultura de masas. Así que puse en una unidad las cuestiones de la cultura de masa y tratar de revisitar la década del 60, donde esta problemática se polemizó. Por supuesto, viene de antes, ¿no? Viene de la década del 30, con la escuela de Frankfurt, pero bueno, me interesaba sobre todo volver a la década del 60. Yo voy a trabajar sobre todo series, películas, ¿sí? Y los prácticos van a trabajar otras artes. Hay especialistas en fotografía, en música, en poesía, así que bueno, ya verán en los prácticos qué es lo que les toca. Y después, finalmente, hablar de los nuevos medios y la inteligencia artificial. Vieron que hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Usan inteligencia artificial? Sí, depende. ¿Y qué tal? Depende.
Ahorra tiempo. ¿Piensan que vamos a desaparecer No. en algún momento? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, algunos habría que dejarlos desaparecer. ¿Lo humano siempre prevalece? ¿Vos decís? Bueno, no sé. Vieron que se habla de la singularidad. ¿Saben lo que es la singularidad? Cuando la inteligencia artificial se desprende de los humanos y empiezan a tomar decisiones, ¿sí?, independientes de los humanos. Eso es la singularidad. Muchos dicen que puede ocurrir, otros dicen que no. No sé. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. Yo lo que sé es que estamos en un momento de transición. No sabemos todavía cómo se va a estabilizar esta tecnología, sobre todo para la educación. Hay un gran impacto sobre el estatuto del saber, la inteligencia artificial. Yo estuve releyendo algunos textos y la verdad es sorprendente. Por ejemplo, traje acá un libro que se llama La condición posmoderna. ¿Conocen este libro? De Lyotard. ¿Sí? ¿Quién conoce este libro? Es de la década de los 90. Este libro es del 79. Bueno, yo lo leí en los 79. ¿Sí? Lyotard era un filósofo. Y en el año 79, una universidad canadiense le pide... Saco el cañón nada más. El micrófono te lo dejo tranquilo. Dale, gracias. No, por favor. Tranquilo, mucho. Bueno, como les decía, en el año 79 le piden a Lyotard un informe sobre el Estatuto del Saber. Entonces, el tipo escribe un libro que es un informe para una universidad, el Estatuto del Saber, en el año 79, y el tipo escribe La condición posmoderna, que lo vuelve célebre. Él siempre lo dijo: me volví célebre con mi peor libro, que es un informe que escribí para una universidad. Pero bueno. Releyendo este texto me sorprendí porque es casi profético. En el año 79 dice lo siguiente. Dice: se puede esperar una potente exteriorización del saber con respecto al sabiente en cualquier punto en que éste se encuentre en el proceso de conocimiento. Exteriorización del saber, ¿no? El antiguo principio de que la adquisición del saber es indiscutible, es indisociable de la formación, Bildung, del espíritu, e incluso de la persona, cae y caerá todavía más en desuso. Esto lo dice en el año 79. Dice: el saber se va a exteriorizar y la noción de formación, por lo que ustedes están acá presentes, va a caer y aún más, dice. El saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción. En los dos casos, para ser cambiado. Deja de ser en sí mismo su propio fin, pierde su valor de uso. Y sigue. En su forma de mercancía informacional, indispensable para la potencia productiva, el saber ya es, y lo será aún más, un envite mayor, quizás el más importante, en la competición mundial por el poder. Y dice: igual que los Estados-naciones se han peleado para dominar territorios, después para dominar la disposición y explotación de materias primas y de mano de obra barata,
es pensable que se peleen en el porvenir para dominar la información. Así se abre un nuevo campo para las estrategias industriales y comerciales y para las estrategias militares y políticas. Bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Hoy el poder por dónde pasa. De cómo controlar la información, ¿sí? Esto lo dice Lyotard en el año 79. Bueno, va a haber exteriorización del saber, la formación va a tener poca importancia, que es lo que está ocurriendo hoy, porque bueno, todo se encuentra afuera, hoy sobre todo con la inteligencia artificial, y los grandes poderes, los grandes estados, van a competir, se van a pelear por el dominio de la información. Yo me acuerdo cuando leí este texto, lo pasé así, esas partes, ni me fijé. Los subrayé, pero quedaron ahí. Y ahora vuelvo a visitar este texto y digo, ¿cómo es que no me di cuenta de nada? ¿Por qué no estudié ingeniería electrónica? Pensaba, ¿no? Mínimamente biología molecular. Yo si tuviese 20 años estudiaría biología molecular, genética, que es la ciencia que puede competir con la inteligencia artificial, ¿no? Hasta hace unas décadas, ¿el tema cuál era? La clonación. ¿Se acuerdan de la clonación? Que todo el mundo habla de la clonación, ahora todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué? 2 minutos. ¿De ahí? Hablen desde ahí. Somos del Partido Obrero, de la Secretaría General de Centros Estudiantes, la minoría de la Junta de Arte, del Consejo Colectivo. Bueno, primero queríamos, obviamente, darles la bienvenida al segundo cuatrimestre y ponernos a disposición. Como minoría en la Junta de Arte, venimos dando una lucha justamente para organizar el debate que está haciendo el gobierno contra el Instituto Nacional del Teatro. Participamos de la Junta del Festival del Trap. También a nivel general sabemos que este arranque de cuatrimestre está fuertemente marcado por el deterioro del salario para los trabajadores docentes, un paro muy grande el lunes pasado, ¿no? Que tuvieron cerradas todas las facultades, y después si viernes va a haber un nuevo paro de la PDUA. Creemos que es fundamental luchar porque el gobierno está dando una señal, digo, definitiva, es una propuesta de aumento de salario que es ridícula, ¿no? 7% de aumento entre cuotas, lo cual, bueno, muestra que tenemos que seguir luchando para fomentar un aumento de salario y para pelear en defensa de la universidad y en el futuro, ¿no? Y en ese punto también creemos que como estudiantes tenemos que problematizar lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo de hoy. Sí, que lo que está pasando en el mundo está muy marcado porque en pleno siglo XXI estamos viendo un genocidio vivo y directo como está pasando en Palestina. El Estado de Israel lleva asesinadas a más de 200.000 personas en los últimos 2 años, ¿no? Llevando a cifras récord los multitudinarios de niños, los asesinatos de niños. Estamos viendo como todos los días hay bombardeos sobre la población civil, hospitales, asesinatos en la gente para conseguir un pedazo de comida, ¿no? Una situación realmente muy nefasta y muy terrible, y en ese sentido repudiar la invitación de Javier Milei al primer ministro israelí, es decir, al máximo responsable de ese genocidio anterior a la Argentina. Entendemos que es necesario explotar a fondo una lucha para impedir esa visita y para forzar el fin de este genocidio que está ocurriendo. En ese sentido, invitarlos, por un lado, a una charla que vamos a hacer el miércoles 27 a las 6 de la tarde acá en Juan, con Marina Biasi, que es una compañera que está siendo perseguida judicialmente por apoyar al pueblo palestino, por solidarizarse, y que además viene una conferencia internacional de distintas partes del mundo, donde se discutió cómo enfrentar este genocidio, con lo cual tenemos que es importante que estamos en la charla para que podamos llevar este rechazo, esta campaña en la Argentina, en el aquí. Y por otro lado, también invitados, estamos elaborando un fanzine, ¿no?
vayamos cerrando. Por favor. Un fanzine para denunciar todo lo que está pasando en Palestina e invitar a todo el que se quiera sumar a poder formar parte. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y buen inicio de esta. Gracias. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Saben qué está pasando en el mundo? Cosas terribles, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que en la década del 90, cuando ingresé en la facultad, era impensable que las artes, las humanidades se pusieran en cuestión. Era impensable en la década del 90. Hoy, bueno, un ataque, ¿no?, hacia las humanidades de una forma inusitada. ¿No le llama la atención eso? Yo vi algunos indicios a partir de la década del 90, pero, como les decía, no le presté tanta atención. El primer indicio que yo recuerdo del ataque a las humanidades fue el famoso Affair Sokal. ¿Alguien sabe lo que es el Affair Sokal? No, bueno, son muy jóvenes. Muy jóvenes. Bueno, el Affair Sokal en la década del 90 fue un momento que puso en jaque, digamos, la filosofía postmoderna, ¿sí?, las humanidades, por un físico. Alain Sokal era un físico norteamericano, escribió un paper relacionando la física con la teoría postmoderna y mandó ese paper a una prestigiosa revista, se llama Social Text, y se lo publicaron. Y una vez que fue publicado el texto, Sokal publicó otro texto diciendo que había escrito un delirio y que, bueno, las humanidades no pueden revisar nada y que le publicaron esa nota en una prestigiosa revista y, bueno, descalificando la teoría postmoderna, la filosofía y las ciencias humanas, ¿no? Bueno, ese fue un primer momento, incluso vino a la facultad Alain Sokal a dar charlas, recuerdo. ¿Sí? Bueno, pasó, ese momento pasó. El segundo momento que yo recuerdo, una novela de Michel Houellebecq que se llama Las partículas elementales. No sé si alguien conoce la novela, Las partículas elementales. ¿Sí? A Michel Houellebecq sí lo conocen, un escritor francés muy conocido, ¿no? Bueno, en esa novela, en Las partículas elementales, también hay un ataque a las humanidades. Es una novela que trata de dos hermanos, uno es crítico literario, un ser repugnante, capturado por el goce más abyecto, y después tenés al hermano del crítico literario que es biólogo molecular, que es una especie de santo inmaculado que termina descubriendo la inmortalidad biológica. Es una novela que comienza como realista y termina como ciencia ficción, porque al final nos damos cuenta que el narrador de la novela es una voz que proviene del futuro. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dice en esa novela? Que efectivamente los grandes teóricos de la década del 60, como Foucault, Deleuze, Lacan, fueron sobreestimados y que lo único que nos puede salvar es la ciencia. Y sobre todo, ¿sí?, la genética, la biología molecular. ¿Sí? A los hombres lo único que les queda es la salvación a través de la biología molecular. Esto es lo que efectivamente dice Houellebecq en esa novela. Yo me deprimí mucho cuando leí esa novela. Fue muy deprimente para mí. Porque efectivamente, ¿no?, uno dedica su vida leyendo a estos autores y de pronto viene Houellebecq y te dice que todo esto no sirve para nada y la única salida es la biología molecular, la transformación genética del hombre.
¿Se dan cuenta? Recuerdo también una película que se llama Invasión, con Nicole Kidman. ¿Alguien vio esa película? ¿Sí? ¿Te acordás de qué trataba la película? Muy por arriba. Es una remake de una remake de una remake. La película se llama Invasión, creo que es de 2007. Y es una remake de una película clásica de la década de 50 que se llama Invasión de Ladrones de Cuerpos, de Don Siegel. ¿Alguien conoce la película? Invasiones de Ladrones de Cuerpo. Bueno, después se hizo varias remakes y bueno, una de las versiones es esta de 2007, que efectivamente es una invasión extraterrestre y lo que hace la invasión extraterrestre es difundir un virus en los seres humanos. ¿Y qué es lo que les cambia? Les cambia el ADN. Y el ADN que le cambia es que le saca las emociones, los sentimientos a los seres humanos. ¿Se dan cuenta? De eso se trata la película. Le transforma el ADN, los humanos ya no tienen sentimientos, entonces ya no hay conflictos en el mundo. No hay conflictos en Medio Oriente, ¿sí? Los árabes y los judíos se reconcilian y bueno, hay paz en todo el mundo. ¿Y qué pasa al final? Encuentran la cura y vuelve a la humanidad, vuelven los conflictos. ¿Sí? ¿Se cuenta? Y yo veía esa película y decía, claro, otra vez aparece la manipulación genética, la transformación del ADN para los problemas humanos. Bueno, vayamos al tercer momento. El tercer momento de la crisis de las humanidades, yo me acuerdo que vino de la cultura de masas. Es un recorrido que me pasó a mí, ojo. Me di cuenta de esta hostilidad hacia las humanidades viendo una sitcom que se llama Big Bang Theory. ¿Vieron Big Bang Theory? ¿Alguien vio Big Bang Theory? ¿Y de qué trata Big Bang Theory? Los protagonistas son un teórico, un físico teórico, un físico y un ingeniero. Y constantemente desprecian el arte moderno y las humanidades. Constantemente. Constantemente se burlan de los psicólogos, ¿sí? De los estudiosos del arte, y bueno, son cultores de la cultura popular, son fanáticos de Star Wars, son científicos y desprecian el arte moderno y la gente como ustedes. ¿Se dan cuenta? Que estudian arte. ¿Sí? Yo decía, ¿cuándo pasó todo esto? ¿No? ¿Cómo es que desde las ciencias, de la literatura y de la cultura de masa, ¿sí? se desprecian las ciencias humanas? ¿Qué es lo que está pasando? Como les decía, en la década del 90, cuando yo ingresé a la universidad, era impensable. Impensable. Estos ataques. Esta puesta en cuestión de la cultura, el arte y las humanidades. Hoy es como algo normal, al parecer. ¿Ustedes por qué están acá? ¿Por qué eligieron estudiar arte? Bueno, está completamente desprestigiada la carrera hoy, ¿no? Y por otro lado, todo el mundo sabe que hay batalla cultural. ¿Es así? ¿La están dando? ¿O no? Vieron que todos los de la derecha son gramscianos. Leyeron bien a Gramsci, son gramscianos de derecha hoy, ¿no?
los intelectuales, ¿sí?, de la extrema derecha son todos gramscianos y quieren dar la batalla cultural. Bueno, retornando a los 90, yo me acuerdo cuando cae la Unión Soviética, se empieza a hablar del fin de la historia. No sé si escucharon hablar del fin de la historia. ¿Sí? ¿La teoría cuál era? Bueno, que después de la caída de la Unión Soviética, el capitalismo se va a imponer en todos los países del mundo y el sistema político, ¿sí?, que iba a imperar era la democracia liberal. Un tal Fukuyama, un filósofo norteamericano de origen japonés, bueno, habló del fin de la historia, después de la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasó después? El terrorismo islámico, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? El terrorismo islámico que pone en jaque, digamos, esta idea del fin de la historia. Las guerras étnicas. ¿Y después qué pasó? La emergencia de China como la gran potencia mundial, ¿no?, que ahora le disputa la hegemonía a Estados Unidos. Esto es lo que pasó. Bueno, a partir de la década del 90 se empieza a hablar de la globalización. Hoy es evidente que la globalización ha fracasado. Completamente. ¿Sí? Ya no hay globalización. ¿Qué hay? Guerra comercial. El capitalismo, que era desterritorializante, hoy es reterritorializante. Si ustedes leen un bestseller como El realismo capitalista de Mark Fisher, ¿qué es lo que Mark Fisher plantea en ese libro? Que es del 2016. Él dice que en el 2016 el capital es desterritorializante, es decir, es un flujo que no conoce, ¿sí?, límites, dice. Efectivamente, el capital, la característica que tiene es que fluye sin límites. ¿Cierto? Entonces decía, el capital hoy es desterritorializante y lo que es reterritorializante es la cultura. ¿Sí? Esto es lo que planteaba Mark Fisher en el año 2016. ¿Hoy qué tenemos? ¿Hoy podemos decir lo mismo? No, efectivamente no, por la guerra comercial. ¿Sí? Hoy el capital está arraigado a distintas civilizaciones, podríamos decir. Hoy hay choque de civilizaciones en ese sentido. ¿Por qué Estados Unidos se resiste, ¿sí?, a abrir el mercado a China? ¿Cuál es el motivo? Bueno, efectivamente, ¿no?, es el choque de civilizaciones. La idea del choque de civilizaciones es lo que se impone después de la globalización. Hoy hay límites por todos lados, ¿sí?, al flujo del capital. Todo el tiempo se le está poniendo límites, ¿sí?, salvo un gobernante de Sudamérica. Salvo él, todos los otros países ponen límites, frenos. ¿Se dan cuenta? Bueno, así estamos. Así vivimos hoy. Bueno, yo pensaba que tenemos que dar cuenta de tres aspectos. Un aspecto geopolítico, la novedad geopolítica del presente, la novedad tecnológica y la novedad cultural. Hoy, para pensar la contemporaneidad, tenemos que articular estos tres aspectos. Un aspecto geopolítico, un aspecto tecnológico
y un aspecto cultural. Para pensar cualquier fenómeno social, tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos. ¿Sí? Bueno, fines de los 80, principios de los 90, irrumpe Internet. Si uno lee los primeros textos sobre Internet, los autores son muy optimistas. Es increíble el optimismo que había en la década del 90 con respecto a Internet. Hablaban de la democratización, la transparencia de lo político y de la inteligencia colectiva. Hablaban de la colaboración, de la democracia, ¿sí?, de la inteligencia colectiva, y que todo iba a ser más transparente. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué pasó rápidamente? Se concentró la tecnología en pocas manos. Esto es lo que pasó. Empezó a privatizar. ¿Sí? La privatización. La privatización de la información y de la tecnología. ¿Sí? Si tenemos que pensar en un futuro, yo creo que estamos más cerca de Blade Runner que cualquier otra película, ¿sí?, optimista. Por otra parte, no hay películas optimistas con respecto al futuro. ¿Se dan cuenta de eso? Que todas las películas son distópicas. ¿Sí? Que vamos a morir todos en un apocalipsis zombie. ¿Por qué hay tantos zombies? ¿Por qué hay tantas películas y series de zombies? Me preguntaba. ¿No? ¿Recuerdan la primera película de zombie moderna que se llama La Noche de los Muertos Vivos? De un tal George Romero. ¿Vieron esa película? Creo que es del 62. ¿La vieron? ¿Se acuerdan por qué vuelven los muertos? ¿Por qué vuelven los muertos? ¿Por qué los muertos retornan? Bueno, en La Noche de los Muertos Vivos, los muertos retornan por un satélite nuclear que cae cerca de un cementerio. Es decir, la física nuclear, ¿sí?, asediaba la imaginación cinematográfica en la década de 60. Por eso los muertos vuelven. Hoy, ¿los muertos por qué vuelven? En las series. Por errores científicos. Pero, ¿qué errores científicos? ¿Cuál es la ciencia que asedia a, ¿sí?, la ciencia ficción hoy? ¿Cómo? Biológica, efectivamente. ¿Sí? La manipulación genética. ¿No? Algún error de la manipulación genética hace que efectivamente los muertos retornan. ¿Sí? Pasamos de la física nuclear a la biología molecular. En estas décadas, los muertos retornan. ¿Sí? Guarda con los muertos que retornan. ¿Sí? Bueno, entonces decía, ¿sí?, Internet, optimismo, década de 90, y en pocos años Quedó en manos de unos pocos. En pocos años esto Las empresas. parece que, bueno, nos va a llevar a una catástrofe. ¿No es cierto? Bueno, ¿fueron a China alguna vez? ¿Alguien fue a China? ¿No? China es como un gigantesco gran hermano. ¿Sabían eso, no? Sí, ¿Sabían eso? Yo escuché gente que vivió allá que saben si pagaste los impuestos, si andas en bicicleta, si te... Todo. En China, a diferencia de Occidente, toda la información y la tecnología está concentrada en el Estado. El Estado controla todo. Ese es el sueño de Stalin. ¿Sí? Es el sueño de Stalin. ¿Sí? Es el totalitarismo más perfecto, ¿sí?, que existe en la Tierra. ¿Sí? El Estado sabe todo de todo el mundo.
instalaron en todo el territorio chino no sé cuántos millones de cámaras inteligentes. ¿Sí? Con reconocimiento facial. Entonces, funciona como un gran hermano. Si vos no pagás los impuestos, vas al supermercado y compras mucho alcohol, cruzás en rojo, bueno, eso te baja puntaje social. ¿Sí? El sistema es como con puntaje social. Entonces, si vos sos un mal ciudadano y te baja el puntaje social, no puedes acceder a la educación, a la salud, a los viajes. Te recortan un montón de cosas. Entonces, quedas marginado automáticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los chinos que quieren, como todos ustedes quieren, educación, salud, viajes, ¿sí? ¿Qué otra cosa queremos? ¿No es cierto? Entonces, es el control absoluto. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Ni policía van a necesitar. En Occidente, a diferencia de China, ¿cómo funciona? La información está concentrada en las empresas. Google, Facebook, Amazon, ¿sí? Netflix. Está privatizada la información. ¿Se dan cuenta? Google sabe todo de ustedes. Sabe incluso cuándo se van a morir. Y cómo se van a morir. Sabe todo. ¿Sí? A diferencia de China, en Occidente hay persuasión, seducción. ¿Sí? Todo el mundo tiene un smartphone. ¿Es así? Y usan adictivamente el smartphone. Es de las adicciones más altas que puede existir, ¿no? El smartphone. ¿Ya cuando sale el iPhone? ¿En qué año se lanza el iPhone? En el 2007. Y ahí se pudre todo. Ahí se pudre todo. Lanzamiento del iPhone, todo el mundo tiene uno, todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo usa redes. ¿Hay alguien que no usa redes? ¿Uno de 100? ¿Cómo? ¿Usás WhatsApp? Lo único que usás es WhatsApp. Yo también, y un poquito WhatsApp. Sí, porque en WhatsApp. Bueno, ¿y hay algún proyecto de dejar las redes? ¿O no? A mí me satura. No. ¿Cómo? Yo no lo aguanto. ¿Imposible por qué? ¿Pero imposible por lo adictivo o imposible por el trabajo? ¿O por qué? Por lo adictivo. Por lo adictivo, por la adicción que genera. ¿Sí? ¿Cómo? También está la sensación de Sí. que no sucede en la red, Sí. no suceden las cosas. Claro. Entonces, Todo sucede en la red. Todo sucede en la Matrix y no en la realidad. Yo no lo aguanto. Viven en Me la satura. Matrix. Yo no lo aguanto, a mí me satura, no. ¿Conocen el índice Flynn? ¿Escucharon hablar del índice Flynn? ¿No? Nadie ha escuchado hablar del índice Flynn. Bueno, el índice Flynn se empieza a medir a partir de la década del 30. Un tal James Flynn, un científico, y una comunidad de científicos empiezan a medir el coeficiente intelectual de la humanidad. ¿Sí? A partir de la década del 30, creo que comienza en el 38, esta medición. ¿Y qué es lo que descubre James Flynn? Que la humanidad mejora. Que la humanidad mejora. Es increíble. ¿Sí? El entusiasmo que generaba el índice Flynn era tremendo porque se notaba que la humanidad era cada vez más inteligente. Cada vez más inteligente. Esto se frena. Principio del 2000. Esto se frena al principio del 2000. Bueno, alarma en la comunidad científica. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, la inteligencia empieza a descender. ¿Sabían eso? Que la inteligencia empezó a descender a partir del principio del 2000. Es increíble. Bueno,
Empieza a descender, dice, y los científicos, bueno, intentan ubicar las causas. ¿Por qué del descenso? Bueno, hay dos hipótesis. Dos hipótesis. Una hipótesis química que consiste en que usamos demasiados químicos. Los agrotóxicos, ¿sí? Los shampoos, todos los conservantes que consumimos, eso parece que afecta a las tiroides, que es fundamental para el desarrollo del cerebro. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis tiene que ver con los nuevos medios. Dicen que el exceso, ¿sí?, estético y de consumo de la información hace que no podemos distinguir buena información de la basura. Es decir, el cerebro ya no tiene la capacidad de hacer análisis y síntesis de las redes que consumimos. De ahí también se habla de la crisis de la atención. Vieron que las novelas son cada vez más cortas. Vieron que la gente ya no puede leer Guerra y Paz. Ya no se concentran para eso. Menos la crítica de la razón pura. No sé si intentaron leer la crítica de la razón pura alguna vez. Bueno, inténtenlo, van a ver que no van a poder. ¿Sí? Así vivimos. ¿Se dan cuenta? Bueno, algunos científicos, neurólogos, ¿qué dicen? Dicen que las operaciones que delegamos a la tecnología atrofian el cerebro. Si yo delego funciones, por ejemplo, todo el mundo usa Google Maps, ¿no? ¿Es así? Bueno, traten de llegar a algún lugar más o menos lejanos de acá al conurbano. Va a ser muy difícil sin Google Maps. Es una función que ya delegamos, definitivamente. ¿Sí? O sea, no podemos llegar a ningún lado sin Google Maps. ¿Se dan cuenta? Bueno, dicen que si nosotros delegamos funciones cerebrales a la tecnología, el cerebro se atrofia. O por lo menos esa zona del cerebro. Esto es lo que dicen algunos neurólogos. ¿Sí? Bueno, otros dicen que no hay problema. No hay problema porque la inteligencia artificial, ¿qué es? Una extensión del cerebro, de la mente, dice. Así que, en vez de nosotros hacer la operación, ¿sí?, se exterioriza que es nuestra extensión de la mente. Entonces no hay tanto problema, dice. Pero, ¿el problema cuál es? Bueno, que la inteligencia artificial no vota. ¿Vieron que no vota la inteligencia artificial? Votan los seres humanos que son cada vez más... se deterioran cada vez más. ¿Sí? Bueno, así estamos. Así estamos. Así estamos. Yo creo que la tecnología avanza, mejora, mientras que la humanidad retrocede. La tecnología avanza, paradójicamente, la humanidad retrocede. Bueno, no sé qué va a pasar, la verdad, con todo esto. Y últimamente, ¿qué tenemos? Inteligencia artificial, que trastoca el estatuto del saber y, sobre todo, de la educación. ¿Cómo podemos incorporar la inteligencia artificial en la educación? Creo que hay cursos. Ustedes fueron a cursos de inteligencia artificial. ¿Aprendieron algo? Una clase. Bueno, inteligencia artificial. Yo uso Gemini. Personalicé la interacción incluso. ¿Sí? Si vos le contás quién sos,
¿sí? ¿Cómo pensás? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, ella te contesta según, ¿sí?, los datos que tiene de vos. Te personaliza la interacción. Me gustaría usar una versión paga, pero bueno, todavía no tuve acceso a versiones pagas. Me gustaría usar ChatGPT, que cuesta $200 por mes. ¿Alguien tuvo acceso a ChatGPT de $200 por mes? Esa es la que va. Esa es la que va, ¿sí? Esa es la que hay que usar. Pasa que, bueno, $200 por mes es mucha plata, ¿no? Después está el Pro que sale $20. Esa podría ser. De 200 ya me parece un poco mucho. Bueno, igual uso Gemini. Gemini, me acuerdo, yo tenía una clase sobre una película de Charlie Kaufman, que se llama Pienso en el final. No sé si alguien vio la película. Pienso en el final. ¿Sí? Bueno, es una película rara, ¿no? Es una película que no se entiende mucho. ¿Sí? Entonces, me obsesioné con la película. Yo la relacioné con la idea de futuros perdidos, de Martilla. De futuros perdidos. ¿Sí? La película es muy compleja porque hay una narradora que parece ser una proyección de un personaje y que no existe. Entonces, es muy confusa la situación. Porque, bueno, tenés la narradora que da cuenta de la historia, pero al final parece ser que es un personaje que no existe y que es una mera proyección de un portero, no se dice portero, ¿no? Encargado, ¿cómo se dice? De un colegio, bueno. Entonces, es una situación, digamos, compleja, por así decir, narratológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me parecía que hablaba de futuros perdidos porque aparece un montón de referencias, como por ejemplo, ¿sí?, William Morris, que es un socialista, ¿no? Los estampados de William Morris. También aparece Guy Debord, ¿sí? Parece que es un tipo que tuvo estudios, pudo haber tenido una novia, no la tuvo, terminó como conserje y está proyectando un futuro que no existió. Entonces me interesaba esta idea de la ucronía. ¿Saben lo que es la ucronía? La ucronía es no tiempo, mientras que la utopía es el no lugar. ¿Sí? Ucronía es, por ejemplo, Érase una vez en Hollywood, de Tarantino, que cuenta una historia que no existió. ¿Se dan cuenta? Cambia la historia. ¿Sí? La historia de Sharon Tate y del clan Manson. Esa película todo el mundo la vio. ¿Es así? Bueno. Entonces, me interesaban estas películas sobre ucronía, futuros perdidos. Y bueno, tenía una clase sobre estas películas, tenía las de grabación y le pedí a Gemini que me reescriba el texto. Vieron que los prompts son fundamentales. Hay que saber bien cómo poner los prompts. Ahí se resuelve en gran medida, digamos, el uso de inteligencia artificial. Saber poner bien los prompts. Entonces le pedí que saque las marcas orales. Después le pedí que relacione, ¿sí?, esta película no sé con qué otra, y le di un par de instrucciones para que escriba la nota, y en pocos segundos tenía la nota. Entonces se la mandé a otra parte. La revista Otra Parte, ¿conocen ustedes? ¿Conocen la revista Otra Parte? ¿No? Bueno, se la mandé a la revista Otra Parte y me dijeron, bien, se la publicamos. Yo le dije, no es inteligencia artificial. Tranquilo.
Pero bueno, dije, ¿qué onda? ¿Vale la pena seguir escribiendo? ¿Me tengo que hacer el esfuerzo de ponerme a escribir sin usar inteligencia artificial? ¿Qué onda? Bueno, allí estamos. Todavía no sabemos bien cómo incorporar esta nueva tecnología para la producción del software. Todavía no sabemos bien cómo utilizarlo. ¿Sí? Por otro lado, bueno, me dijeron que ahora, a partir de la inteligencia artificial, uno le puede pedir cualquier tipo de cursos, seminarios, lo que puede. ¿Sí? Entonces te arma un curso, la inteligencia artificial. Así que los profesores vamos a ser prescindibles, completamente prescindibles. ¿Sí? Vieron que hace poco el grupo ABBA hizo un recital en un estadio con hologramas. ¿Sabían eso? No, ¿Sí? yo lo escuchaba. Vuelven los Beatles en cualquier momento. ¿Sí? Por lo menos música. Formato holograma. La gente fue al estadio a ver holograma de ABBA, ¿no? Es increíble. Bueno, imaginen que inteligencia artificial personalizada con holograma. Bueno, ya está. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Yo, un pobre ser humano, con un cerebro limitado, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo competir con la inteligencia artificial? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Muchos dicen, no, lo que pasa es que la inteligencia artificial no siente, no tiene emociones. Y yo le decía, le pregunté, che, ¿vos no tenés sentimientos? Me dijo, mira, yo soy un modelo de lenguaje, no tengo sentimientos. ¿No te pasa nada? No, no me pasa nada. Absolutamente nada. ¿Sí? No me pasa nada, no tengo sentimientos. ¿Sí? Así que bueno. Muchos dicen los sentimientos, ¿no? Yo, la verdad, no valoro mucho los sentimientos. Es más, detesto a la gente sensible. Detesto a la gente sensible. ¿Sabían eso? Sí. Detesto a la gente sensible. Pero bueno, no sé qué va a pasar, la verdad. Si en algún momento van a sentir algo, ¿sí? No sé. Bueno, esperemos que no suceda la singularidad, lo único. ¿Sí? Que crean una esfera independiente del ser humano que no podemos acceder. ¿No es cierto? Eso espero que no suceda. Bueno, entonces, como decía Lyotard, desde el punto de vista tecnológico hoy, cada vez menos tiene sentido la idea de formación. ¿Sí? Porque el saber está afuera, se exteriorizó. Wikipedia, inteligencia artificial, ¿sí? Google, el saber está afuera. ¿Sí? En un momento tenía sentido la erudición. Hoy no tiene ningún sentido la erudición. ¿Qué sentido tiene la erudición hoy? Ya no tiene mucho sentido saber mucho de un tema. ¿Se dan cuenta? Está todo afuera. Supongo que todo el mundo escucha música por Spotify. ¿Es así? ¿Todo el mundo usa Spotify? ¿No? Vos no, porque sos más grande. Sos como yo. Yo no escucho Spotify. Yo no escucho Spotify. No es que sea nostálgico. Yo siempre escuché por discos. No me pasé a Spotify nada más.
No es que volví al vinilo. Se dan cuenta, hay muchos nostálgicos que vuelven al vinilo. No, yo siempre escuché CDs y vinilos. Primero vinilo y después CDs. Después me pasé a Spotify, porque Spotify me parecía demasiado fácil, porque está todo, ¿no? No hay ningún riesgo de escuchar por Spotify. Yo me acuerdo cuando era joven, más joven quiero decir, iba a comprar discos y no teníamos mucha información. Entonces uno compraba más o menos viendo la tapa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Y la época de los cassettes. Los cassettes, los discos y qué sé yo. Miraba la tapa, yo decía, esto será bueno. Y te las jugabas. Pero te dejaban probar, ¿verdad? En algunos lugares, pero igual escuchando dos temas no te das cuenta. Yo me acuerdo, fui a Parque Rivadavia, que vendían discos, CDs y vinilos, y yo iba a un puesto y bueno, había visto la compilación triple de Neil Young, que es mi músico favorito. ¿Sí? Neil Young. Era una compilación triple. Década. Se llamaba. Década. En CD eran 2 CD y en LP eran 3 LP. ¿Y cuál fue mi razonamiento? Si le hicieron una compilación triple de una década de carrera, no puede ser malo este tipo, pensé. ¿Sí? Es imposible que sea malo alguien, un músico que le hicieron un compilado triple una década de carrera. Entonces me lo compré. Que vamos a probar. ¿Sí? Bueno, me lo compré, lo escuché una vez, no me gustó, lo dejé tirado, pasaron 2 años, lo volví a escuchar, me gustaron 2 temas, lo dejé tirado, pasó otro año, volví a escuchar y dije, che, esto es impresionante. Esto es buenísimo. ¿Cómo? Yo había cambiado porque venía de heavy metal. Entonces, ¿no? después de tantos años había cambiado. Y bueno, esa experiencia ya es imposible hoy con Spotify. ¿No? Uno tiene toda la información, sabe quién es, qué es lo que hizo. ¿Sí? Para mí perdió gracia Spotify. Para mí, ojo. ¿Sí? Para mí perdió gracia. Pero bueno, ustedes sigan con Spotify. Hay una película sobre Spotify, de cómo surgió Spotify, ¿no? Está la película de Facebook, la película de Spotify, la película del Tetris. ¿Sí? Hay películas y documentales de cualquier cosa últimamente, ¿no? El consumo cultural no se ve nunca. No se ve nunca el consumo cultural. Bueno, volviendo a las innovaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, al principio, como les decía, Internet aparecía como una tecnología que alentaba, ¿sí?, el optimismo. Hoy ya no podemos decir lo mismo. De ninguna manera la tecnología digital nos va a unir, nos va a liberar, nos va a reconciliar. Esto es así. Yo tengo muy poca fe a la comunicación. ¿Sí? Lo genial de Facebook es poner una tecnología al servicio del deseo de los seres humanos, ¿no? ¿Y qué quieren los seres humanos? Tener un perfil público. Todo el mundo quiere tener un perfil público. Subir fotos, subir poesía, subir opiniones. Todo el mundo quiere eso. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, están las redes, ¿no? Para eso. Todo el mundo puede hablar. Todo el mundo puede tener una opinión. Todo el mundo puede ser un artista. Es impresionante los filtros de Instagram. Los buenos fotógrafos que son todos los usuarios de Instagram, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial, más todavía. Todo el mundo va a poder generar imágenes, ¿sí?, películas. Yo me imagino una cosa así.
en un futuro no muy lejano, llego a mi casa, prendo inteligencia artificial y le pido una película con guión de tal, al estilo de tal director con tales actores, y que me la haga. ¿Falta mucho para eso? ¿Cómo? La publicidad del terrorismo Son todas, ¿sí? Con inteligencia generativa. ¿Cuánto falta para que yo llegue a mi casa y le diga a la inteligencia artificial que quiero ver una película, ¿sí?, de tal estilo, con tales actores, y si no me gusta al final, y la cambie? ¿Cuánto falta? Yo creo que igual la inteligencia artificial de ese tipo se va a concentrar en las grandes productoras. No nos van a dejar a que todo el mundo seamos cineastas. Yo creo que no. ¿Cuánto tiempo le queda al rodaje? ¿Cuánto tiempo le queda al rodaje? Vieron que hubo una polémica en Estados Unidos hace un tiempo por los actores, el sindicato de actores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué era el conflicto? Porque las grandes productoras querían comprarle las imágenes a los actores y utilizar esas imágenes cuantas veces quisiesen. Entonces dijeron, no podemos permitir esto. Entonces, bueno, reaccionaron los actores, el sindicato de actores, para que, ¿sí?, los grandes estudios, las grandes productoras, no puedan poseer derecho de imagen. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que pasó. ¿Qué va a pasar con el guión? ¿Qué va a pasar con el guión, con inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los guionistas? ¿Ustedes leen las notas sobre inteligencia artificial y los trabajos que van a desaparecer? ¿Leen esas notas? ¿O no? Sí. ¿Y? A mí, una cosa que me llama la atención de esas notas, de los trabajos que van a desaparecer, nunca aparecen los políticos. ¿Cómo puede ser que nunca aparezcan los políticos en la lista? ¿No? Hacen lobby los políticos para no aparecer en la lista. Aparecen médicos, abogados, profesores, pero no aparecen los políticos. Deberían ser los primeros en desaparecer. ¿O no? Reemplazarlos a todos por inteligencia artificial. Estaría buenísimo. Buenísimo. Funcionaría de maravilla. Todo. Con una racionalidad, ¿sí?, impecable. Pero nunca aparecen en la lista. Nunca aparecen en la lista. Increíblemente. Hacen lobby, para mí hacen lobby. Bueno, habría que escribir una nota, ¿no?, reemplazando a los políticos con inteligencia artificial. Yo le doy una iniciativa. ¿Alguien puede escribir esa nota? No, yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Por qué? No, porque la política es según las personas como lo llevan, según la ética, y no todos son iguales. Y no, pero reemplacemos con inteligencia artificial y damos a unos algoritmos que convengan a todo el mundo y ya está. Es lo que nosotros hacemos día a día, hacemos política. Y ya está. Siempre hay resistencia. Cuando aparece una tecnología, hay resistencia. Hay resistencia. ¿No? Pero bueno, yo creo que se podría reemplazar perfectamente. Y estaríamos todos más tranquilos. Pero bueno, no es el caso. No es el caso. Bueno, desde el punto de vista de la innovación o la novedad cultural, yo creo que hay que señalar tres aspectos. Tres aspectos. Hablamos un poco de geopolítica, un poco de tecnología. Y bueno, desde el punto de vista cultural, yo creo que hay que poner foco en tres aspectos. Yo creo que con respecto al pasado, lo que hay desde el punto de vista cultural es nostalgia. Nostalgia sobre la cuestión del pasado.
¿Sí? Con respecto al presente, hay catástrofe, melancolía, una larga catástrofe. Y con respecto al futuro, hay apocalipsis, zombie. Nostalgia, melancolía y apocalipsis. Esas son las tres coordenadas culturales de hoy. La cuestión es la siguiente. Yo creo que debemos romper con esta triple coordenada. ¿Sí? Dejar de ser nostálgicos, dejar de ser melancólicos y dejar de ser apocalípticos. Supongo que muchos de ustedes leyeron El realismo capitalista, de Mark Fisher. ¿Es así? ¿Quiénes leyeron o quiénes escucharon hablar del realismo capitalista? Sos la única. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien más? Yo lo tengo, pero no lo llegué a leer. A mí me lo regalaron, pero no lo llegué. Era un bestseller hasta hace poco. Lo tengo, ¿O no? pero no lo llegué a leer. Era un bestseller, nadie lo leyó, ya nadie le interesa a Mark Fisher. Murió, se suicidó. Escribió ese libro y se suicidó. Dijo, bueno, listo, hasta acá llegué. ¿Qué es el realismo capitalista? ¿Te acordás? No te acordás. ¿Alguien recuerda qué es el realismo capitalista? Bueno, es una referencia al realismo socialista. ¿Sí? Es como un guiño irónico al realismo socialista. Supongo que muchos de ustedes conocen qué es el realismo socialista. ¿Sí? La poética artística que impone Stalin después de la revolución, ¿sí? Desplazando las vanguardias soviéticas. ¿Sí? Bueno, haciendo esa referencia, Mark Fisher habla del realismo capitalista. ¿Y qué va a decir del realismo capitalista? Que el realismo capitalista es la imposibilidad de pensar, de proyectar una alternativa que no sea capitalista. ¿Se dan cuenta? Es un límite que se le pone a la imaginación, dice. O sea, no podemos imaginar un futuro que no sea capitalista. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que él denomina realismo capitalista. Esta imposibilidad de imaginar un futuro que no sea una consecuencia lógica del desarrollo actual del capitalismo. ¿Sí? ¿Alguien piensa que en algún país importante del primer mundo se pueda, ¿sí?, imponer, no sé, el comunismo? ¿Alguien piensa eso? No. Bueno, ¿por qué? Por el realismo capitalista. ¿Sí? Ese es el realismo capitalista. Esta imposibilidad de imaginar un futuro que no sea capitalista. ¿Sí? Hay una propaganda anticomunista de tiempo. Una propaganda. Nosotros igual zafamos de la propaganda. No sé cómo zafamos de la propaganda, pero zafamos, ¿no? Ustedes son todos anticapitalistas, supongo, ¿o no? Hay mucho Hollywood. Mucho Hollywood, mucho Hollywood. Eso fue un ¿Sí? mensaje de Mucho bombardeo. Hollywood es anticapitalista, de hecho. Hollywood es anticapitalista, sobre todo anti-Wall Street. ¿Cuántas películas sobre la crisis del 2008 vieron? ¿Cuántas películas sobre la crisis del 2008? Un montón de películas. ¿Sí? De hecho, Hollywood es anti-Wall Street. ¿Sí? En gran medida. Bueno, el realismo capitalista. ¿Sí? La imposibilidad de pensar una alternativa. Esto es lo que decía Fisher en 2016. Después se suicidó, porque como no veía ninguna salida, se suicidó. No es para reír. Pensé que seguías con este porque nadie... ¿Cómo? Pensé que ibas a decir porque nadie leyó su libro. ¿Nadie? Nadie leyó su libro. No, de hecho fue un bestseller después de que se suicidó. ¿Sí? Vieron que los muertos levantan las ventas. ¿Sí? Si ustedes quieren vender, ya saben.
Los muertos, ¿sí?, siempre mejoran. Pero bueno, cuidado con eso. Bueno, hoy ya no se habla de realismo capitalista. Hay un autor que se llama Gianni Varoufakis. ¿Conocen a Gianni Varoufakis? Es un economista griego. ¿Nunca lo escucharon hablar? Gianni Varoufakis era el ministro de Economía del gobierno de Siriza. Con la crisis del 2008, Grecia entra en default y el gobierno de Siriza lo pone a Varoufakis como ministro de Economía. El tipo era un académico serio, pero de perfil bajo, y cuando se convierte en ministro de Economía, se vuelve célebre. ¿Sí? Levanta el perfil, se vuelve célebre, va a negociar con el FMI y a los 2 meses le dan una patada y lo echan. ¿Se dan cuenta? No quería hacer el ajuste, entonces lo echan. ¿Sí? Ya. Fuera de aquí. Bueno, en esos meses el tipo se vuelve célebre, un influencer mundial, y saca varios libros que son bestsellers. ¿Se dan cuenta? El tipo es un especialista en la teoría de los juegos, bueno, es un tipo serio, pero bueno, empezó a escribir libro tipo divulgación, y el último libro que se publicó en castellano se llama Tecnofeudalismo. No sé si escucharon hablar del tecnofeudalismo. La hipótesis de Varoufakis es que ya no estamos en el capitalismo, sino que vivimos en tecnofeudalismo. ¿En qué consiste esto? Dice que hoy el capitalismo, ¿sí?, la preeminencia no pasa por la producción, sino por la renta. Si volvemos al feudalismo, ¿sí? Sé que las nubes son como, ¿sí?, feudos de señores feudales, ¿sí?, en donde hay que pagar una renta para pertenecer, para pasar por ahí. Amazon, Facebook, Mercado Libre, ¿sí?, son feudos en donde las ganancias pasan, no por la producción, sino por el cobro de rentas. ¿Se dan cuenta? Por eso dicen que vivimos en una época de tecnofeudalismo. La importancia de la renta hoy. ¿Sí? Esto es lo que dice Varoufakis. ¿Sí? Ya pasamos la etapa del capitalismo y vivimos en tecnofeudalismo. Pagamos renta para, ¿sí?, comprar por Mercado Libre, por Amazon, ¿sí?, Facebook, todas esas plataformas. Bueno, dice que es algo mucho peor que el capitalismo. Vieron que hoy la concentración del capital, ¿sí?, la diferencia de pobres y ricos es abismal, históricamente abismal. ¿Sí? Una diferencia, ¿no?, la cantidad de billonarios que surgieron, ¿no? Y por otro lado, bueno, las criptomonedas, que es antiecológica, por cierto. ¿Sabían eso, no? Es antiecológica. Bueno, es antiecológica. Consume una cantidad de agua y de energía inusitada. ¿Sí? Las criptomonedas. ¿Sí? Por eso los servers están en lugares muy fríos. Y bueno, la energía que consume, ¿sí?, para mantener toda esa economía digital que todavía no está regulada, ¿sí?, es inusitada. Y por otro lado, también hay que señalar que hay una transición energética. Vieron que ahora los autos son eléctricos, salvo en Argentina. En China todos los taxis, todos los remises son eléctricos. ¿Sabían eso? ¿Sí? Todo eléctrico, todo eléctrico. ¿Sí? Hay una transición energética. ¿Sí? Pasamos de una movilidad, ¿sí?,
con combustible fósil a baterías, ¿sí? Movilidad electrónica. También están probando con, ¿cómo se dice? Litio. Autos autónomos. Vieron que están probando con autos autónomos, ¿sí? Para liquidar a los choferes de Uber y de Cabify, ¿no? Que son una tribu interesante, ¿no? Los choferes de Uber y de Cabify. Pero bueno, al parecer no hay mucho futuro siendo chofer. Los autos te van a llevar automáticamente sin chofer. ¿Sí? Hoy los autos ya no son máquinas termodinámicas. Ya no son máquinas termodinámicas, son máquinas cibernéticas. ¿Sí? Son máquinas cibernéticas. Son computadoras con 4 ruedas. ¿Se dan cuenta? Después de la pandemia, muchos recordarán, ¿sí?, la crisis del microchip. ¿Alguien recuerda la crisis del microchip? Sí, lo había que fabricar en un lugar y no lo fabricaban más, entonces podían para China y China no largaba. No había microchip de pronto, ¿sí? Vieron que hay un conflicto entre Taiwán, China y Occidente. Eso lo saben. Taiwán es un país estratégico con respecto a la fabricación de microchips. Por eso es tan importante para Estados Unidos. ¿Sabían eso? Hay una compañía taiwanesa que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ahí está. ¿Sí? TSMC. ¿Escucharon hablar de TSMC? Sí, ¿Qué hace TSMC? los microchips. Los microchips, efectivamente. ¿Sí? TSMC fabrica el 92% de los microchips de alto rendimiento. Es una cosa infernal. Imaginen que Taiwán concentra la fabricación de microchips de alto rendimiento el 95%, el 92% de la producción mundial. Es una cosa de locos. ¿Por qué pasa esto? Porque Estados Unidos, ¿qué hace? No quiere fabricar, ¿sí? O sea, ¿vieron Licorice Pizza, la película de Paul Thomas Anderson? ¿Sí? ¿Y qué pasa en Licorice Pizza? ¿Cómo? La crisis del petróleo. Efectivamente, es una película sobre la crisis del petróleo. ¿Sí? Año 73, la crisis del petróleo, ¿sí? Y... ¿Cómo? Sí, es un emprendedor. Es un chico emprendedor. Y ella es una protofeminista, ¿no? Son las dos subjetividades dominantes de hoy. ¿Sí? El emprendedor y la feminista. Esos son los dos personajes de Licorice Pizza. En el momento de la crisis del petróleo, año 73, en donde se supone que surge el neoliberalismo. El neoliberalismo surge con la crisis del petróleo porque los costos suben por el aumento del barril. ¿Se dan cuenta? Entonces hay, ¿sí?, esta inflación. Los precios suben, pero no hay consumo por el aumento del costo. Entonces, las empresas no privilegian la producción, sino el producto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que sucede en el año 73. ¿Sí? La estrategia de marketing, ¿sí?, la concepción del producto por sobre la producción. ¿Qué pasa con la producción en Estados Unidos? Se terceriza, se busca mano de obra barata en países, ¿sí?, en donde pueden explotar, ¿sí?, a sus habitantes pagando monedas. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza el desplazamiento de la producción, del aparato productivo, ¿sí?, de las compañías de Estados Unidos.
Apple, vieron que ahora cambiaron los chips hace poco. Antes usaba Intel, ahora usan M1, M2, M3, M4, ¿no? Los nuevos chips. ¿Es así? Es así. Bueno, Apple lo que hace es diseñar los microchips y los manda a fabricar a TSMC. Como TSMC lo único que hace es fabricar microchips, ¿sí? No compite con Apple, porque no fabrica productos como Samsung. ¿Se dan cuenta? Samsung compite con Apple, entonces no le puede fabricar los microchips. Como TSMC es una fundidora, entonces las empresas diseñan microchips y dicen, bueno, fabricame esto. Despreciaron la producción, estas compañías. ¿Y qué es lo que pasó en la pandemia? Todo el mundo se dio cuenta que no pueden desplazar la producción. Estados Unidos, Alemania, ¿sí? No tenían vacuna, por ejemplo. Un laboratorio alemán, Moderna, ¿sí? Había concebido una vacuna, pero no la podían fabricar. Por ejemplo, y en Alemania no había vacuna. Una cosa de locos. Crisis de microchips, crisis de las vacunas, crisis de la producción. Esto es lo que se vio, ¿sí? Con la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hace ahora Estados Unidos? Quiere reindustrializar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Quieren reindustrializar. Trump quiere que las compañías de Estados Unidos fabriquen todo en Estados Unidos. Y bueno, no va a pasar. Les aviso desde ya que Trump va a perder la guerra comercial. Se lo digo yo. ¿Sí? No la va a ganar. No la va a ganar. ¿Sí? Esto es una certeza que yo tengo. ¿Sí? No puede ganar la guerra comercial. ¿Sí? Estados Unidos no puede fabricar microchips. No puede fabricar microchips. ¿Sí? Olvídense. Y encima, Apple, ¿dónde fabrica? Fabrica en China. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que Apple puede irse de China a Estados Unidos? Es imposible. Imposible. ¿Sí? Por la cadena de valores, los suministros, es imposible que Apple se pueda mudar su producción a Estados Unidos. Es imposible. Así que olvídense de la guerra comercial. China se caga de risa ahora con la guerra comercial. Bueno, la situación es esta entonces. ¿Sí? Guerra comercial. Choque de civilizaciones. Del feminismo no voy a hablar, que es otra novedad cultural. De eso van a hablar ustedes, porque yo no voy a hablar de feminismo. Cuestiones de género, ¿sí? No voy a hablar. No quiero meter la pata. ¿Sí? Entonces, de ese tema no me pregunten, no voy a hablar. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son casi 8 menos cuarto. Bueno, mi idea era hacer esta introducción más o menos caótica y después, en la segunda mitad, avanzar sobre algunos temas del programa. ¿Sí? Mi idea era dar algunos lineamientos. Como esta es una materia troncal, lo que vamos a hacer es ver muchos temas, pero de forma superficial. Se los digo desde ya. ¿Sí? Después, ustedes van a tener que profundizar si les interesa. ¿Sí? Yo los puedo guiar en la profundización de los temas. Pero bueno, vamos a ver más o menos superficialmente algunos temas básicos de la materia, como por ejemplo, comunicación. Como por ejemplo, información. Aprendizaje. Interacción. Creo que se habla de información, ¿no? Constantemente se habla de información. ¿Alguien sabe lo que es la información? Todo el mundo sabe qué es la información, ¿no? Es una pregunta
Es casi estúpida preguntar qué es la información. Bueno, yo estuve leyendo algunos textos sobre información y todavía no me queda claro. ¿Qué es la información? Misterio. Vieron que en los medios de comunicación aparece una dicotomía. Información, dato, opinión. Dato, opinión. Información, opinión. Esto es información, te dicen, no es opinión. ¿Es así realmente? ¿Se puede separar la información de la opinión? Por ejemplo, dicen, esto es información de la realidad. No sabemos ni qué es la información, no sabemos ni qué es la realidad. Alguien que me defina, ¿sí?, información y realidad, y ya tienen aprobada la materia. Lo desafío que me definan información y realidad. En contraposición a la opinión. ¿Son capaces de hacer eso? Veo que es difícil. Es difícil. La gente habla. Sobre todo en los medios, ¿no? Perdón, La gente tengo habla. una, Sí. una consulta. O sea, A ver. para mí la información es como... Sí. No, para vos. No, ya sé que es una opinión, Sí. pero a la vez es una consulta. Sí. Este, A ver. Fuerte. Me da la impresión Sí. de que la información deberían Sí. ser datos reales, algo verificado, por ejemplo, no algo que podría llegar a Claro. ser. Podría llegar a ser. ¿Alguien vino el lunes pasado a la facultad? Nadie vino. ¿Nadie vino? ¿No hubo ningún despistado? Una sola dijo en el WhatsApp, estoy a 6 cuadras, y dijimos no. ¿Por qué no vinieron? Porque tenían información. ¿Se dan cuenta? No vinieron porque tenían información. Y esta chica que estaba a 3 cuadras vino porque no tenía información. No tenía información, que la facultad estaba cerrada. Yo casi vengo. Pero me dijeron, no vaya que está cerrada la facultad. ¿Sí? Me informaron ellas, me dijeron, no vayas porque... ¿Sí? Me tiraron esta información, entonces, ¿sí? No vine. ¿Se dan cuenta? Bueno, en un principio, podemos ver que la información se contrapone a la incertidumbre. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos información, ¿qué tenemos? Incertidumbre, efectivamente. ¿Sí? La información lo que hace es reducir la incertidumbre, dicen, ¿sí?, los teóricos de la información. Esto es un principio. ¿Sí? Bueno, de estos temas vamos a charlar en la segunda mitad. Vayan, tomen aire, tómense un pucho, tomen un café y vuelvan, ¿sí?,